La tragedia llamó de nuevo a las puertas del Sáhara. Lo que en los arranques del Neolítico hace 10.000 años fue un paraíso, se vio condenado una vez más por el caprichoso destino. Y el inmenso vergel empezó a acusar unos insólitos y preocupantes síntomas. Sí, quizá fue una burla del destino. Casi nada es para siempre y mucho menos en la naturaleza. Por eso, un buen día, aquel Sáhara azul, cuna de civilizaciones, se vio humillado de nuevo. Y este fue el resultado. En realidad, el proceso de desertización del Sáhara fue tan lento y progresivo como la aparición del bello y exuberante jardín. Los científicos no terminan de ponerse de acuerdo, pero todo apunta hacia una fecha fatídica, más o menos hacia el 8000 antes de nuestros días. En ese tiempo algo cambió. Los monzones perdieron fuerza y lentamente se retiraron del paraíso. Las lluvias se hicieron más esporádicas y los ríos, antaño generosos, fueron secándose ante la desesperación de un mundo habituado al verdor y la abundancia. El laberinto de lagos, entre ellos el gigantesco Chad, quedó reducido poco a poco a un puñado de cenagosas y malolientes charcas. Y los barcos varados avisaron. El primero en ser derrotado fue el territorio líbico. Unos 2000 años después, hacia el 6500 antes del presente, el fantasma de la sed conquistaría lo que hoy conocemos como Egipto. Y el desierto entró en una avanzada fase de aridificación. Solo las regiones del norte siguieron recibiendo la bendición de las lluvias. En esa época, como consecuencia de la ya fortísima e imparable desertización, se registra un hecho de especial trascendencia en la historia que ahora iniciamos. Un hecho que no debe ser olvidado. Hacia el 6500 antes de nuestros días, las comunicaciones entre Egipto y el Sáhara quedaron prácticamente cortadas. Los puntos de agua se han extinguido. Solo el Nilo sigue siendo una arteria viable entre el norte y el sur, y arriesgando mucho con el suroeste del territorio líbico, en el Fezzan. He dicho bien, comunicaciones cortadas.
la maldición siguió propagándose. Hacia el 5000 antes del presente, el caudaloso Igargar se rinde, y con él los grandes lagos. El proceso es inexorable. La cuenca lacustre se evapora transformándose en blancas y espesas salinas. Hoy, entre las dunas, el caótico relieve del llamado Bosque de los Petrificados es un dramático recuerdo de los cerros que fueron labrados durante siglos por las inmensas masas de agua. El viento abrasador y las tormentas de arena acuchillan los últimos reductos donde resisten bosques y cañaverales. El manto vegetal es arrastrado y la sabana muere. El Sáhara queda desnudo, cubierto ahora por mesetas graníticas, wadis polvorientos y un ejército de dunas movibles que devora cuanto encuentra a su paso. Muerte, sed y desolación. Ese será el resultado. Y se produce lo inevitable. Aquellos pueblos, autores de los grabados y pinturas rupestres, los descendientes de los hombres que conocieron a los cabezas redondas, abandonan finalmente el Sáhara. Huyen. Del viejo jardín queda muy poco. Solo el flanco occidental del Sáhara y algunas franjas interiores resisten. Pero la suerte está echada. Entre el 4800 y el 4500 antes del presente, la desertización es general. Las ciudades han sido abandonadas, los pozos cegados, ya nadie pinta en los abrigos rocosos. Los cabezas redondas solo son un recuerdo. Un total de 5000 kilómetros desde el Atlántico al Mar Rojo y casi 3000 desde el Atlas al Sudán es engullido por el amarillo, el rojo y el negro. Hace 2000 años, lo que fuera uno de los más bellos jardines del mundo entra en un coma profundo. El encefalograma de la vida es casi plano. Solo los vegetales xerófitos hunden sus profundas raíces en una tierra que nadie quiere. El Sáhara mira al cielo, pero las lluvias se han ido con los dioses. Hoy las precipitaciones apenas reúnen 100 milímetros al año. En poco más de 7000 años, el cáncer de la sed termina con un Sáhara verde y acuático. Y en el transcurso de esos milenios, la naturaleza, hostil y despiadada, empuja a los pueblos hacia los últimos oasis. Las franjas costeras y el Sahel al sur son los primeros receptores de las sucesivas oleadas migratorias. Las etnias forman un río humano. Ahora, frente a la espada de fuego del desierto, son una sola nación, unida por la calamidad. Y libios, temejus, nasamones, siles garamantes, atarantes, gétulos, númidas, cenetes, mauros y sanajas, entre otros, huyen de Libia, Egipto, Argelia, Mali, Túnez, Marruecos y Mauritania. Y el mundo asiste a uno de los primeros, más intensos y dramáticos movimientos de masas de la historia. Una migración desesperada que lentamente provocaría el nacimiento de unas culturas insospechadas.
hacia el 4000 antes del presente, la franja costera del Sáhara, último recuerdo del Gran Jardín, se ve saturada. Miles de seres humanos continúan desembocando en ella. Y los más audaces toman la decisión de aventurarse en la mar a la búsqueda de un futuro más seguro y prometedor. Es así como los desahuciados pobladores del Sáhara inician la conquista de lo que mucho después llamaríamos Europa. No se sabe cuándo ni tampoco en qué orden, pero la realidad es que en esos últimos 4000 años, las diferentes civilizaciones saharianas van penetrando en todas direcciones. Unas eligen la península ibérica, otras arriban a las islas del Mediterráneo, y de allí con toda probabilidad saltan a Italia y Grecia, perdiéndose hacia el este. Algunos pueblos marchan hacia las sabanas del centro y oeste de África. Otras llegan a las Islas Canarias. Finalmente, el hambre y la sed los instala también a orillas del Nilo. El hombre moderno tiene la tendencia a asociar esas corrientes migratorias en la lejana antigüedad con la imagen de unos hombres primitivos, huérfanos de ideas y de cualquier manifestación cultural. Grave error. No fue este el caso de los pueblos saharianos que invadieron la cuenca mediterránea, Canarias y el actual Egipto. Lo hemos visto con anterioridad. Las pinturas y grabados del desierto son elocuentes. Conocían la domesticación, vestían ropajes inusuales para la época, practicaban un aseo refinado, enterraban a sus muertos, sabían de la divinidad, eran expertos navegantes, comerciaban y se relacionaban con las restantes etnias y, en fin, disfrutaban de una singular escritura común, el bereber. Este inmenso y rico bagaje, como iremos viendo, saltó con ellos a las nuevas tierras. El paso del tiempo y los inevitables mestizajes modificaron sin duda muchas de esas manifestaciones. Manifestaciones sociales, religiosas y culturales que habían tenido un origen único. Un ejemplo, la citada escritura berebera antigua. Nacida probablemente como un sistema compacto y homogéneo de comunicación, con un alfabeto claro y brillante, terminó deformándose ante la inevitable erosión de los cruces humanos. Y aunque conservó muchos signos comunes, en esos milenios asistió al nacimiento de otros alfabetos casi idénticos. Y en ese rodar apareció el tifinagh, la grafía utilizada hoy por los tuaregs, hija en definitiva de aquel primitivo bereber. Casi sin querer, de la mano de la desertización y de las sucesivas migraciones humanas, había descubierto el porqué del gran dilema. ¿A qué obedeció la desaparición del genuino significado del bereber antiguo? Ahora empezaba a comprender. Ahora entendía por qué mis amigos los tuareg no sabían leer los símbolos grabados en la piedra esférica de los billares. Como usted puede imaginar, esta insólita historia me llevaría muy lejos. Caí en la tentación y me propuse seguir la pista de aquellas civilizaciones que huyeron del Sáhara. Una vez más, las sorpresas fueron encadenándose. No hay unanimidad en los criterios científicos y antropológicos respecto a los primeros pobladores del archipiélago canario. Expertos como Fusté, Verneau y Swiderski consideran que los hombres que colonizaron el norte de África, los cromañones, se propagaron también hacia las Canarias entre el 2500 y el 1000 a.C. Otros apuestan por un poblamiento más reciente, quizá alrededor de los siglos V o IV antes de nuestra era.
Sea como fuere, lo que parece claro es que las islas terminaron por recibir varias de esas corrientes migratorias que huían de la desertización. Quizá desde el norte, en la región del actual Túnez, o quizá desde la vecina Mauritania, separada de las Canarias por un centenar de kilómetros. Esos pueblos saharianos fueron conocidos como guanches. Los guanches, una raza espléndida y singular que terminaría siendo diezmada por los españoles en nombre de la cruz y de una supuesta civilización superior. Pero la ambición y crueldad de los castellanos no lograrían borrarla del todo. Los guanches trasladaron a las Canarias muchos de los secretos y costumbres heredados de aquellos lejanos encuentros con los cabezas redondas en el corazón del paraíso sahariano. Repasemos muy por encima algunos de esos vestigios tan íntimamente ligados a los pueblos del Sáhara. Primera gran sorpresa: la escritura líbico-bereber, con toda probabilidad una de las señales clave. Aparece en todas las islas, aparece en barrancos, cuevas y abrigos, bien siguiendo la técnica de la incisión o del picado. Las primeras noticias sobre estos alfabetos bereberes se remontan a 1873, cuando Padrón advierte de los grabados encontrados en hierro. Desde entonces, decenas de expertos han venido trabajando en el estudio e inventario de una treintena de estaciones o asentamientos que suman más de 50 paneles con cientos de signos. Para Renata Springer, una de las expertas más activa y rigurosa en el análisis de estos alfabetos canarios, el examen de los mismos sugiere un estrato cultural común y una íntima vinculación con la cultura bereber. Para Renata, que ha investigado durante años los grabados del norte de África, y para la casi totalidad de los especialistas, las coincidencias entre aquellos y los signos hallados en el Hierro, La Palma, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura son abrumadoras. Todos coinciden. La antigua grafía guanche tuvo que proceder del mundo africano. Ahora, a la vista de estos testimonios escritos, las afirmaciones de cronistas e historiadores sobre el escaso bagaje cultural de los guanches son cuando menos patéticas. Sedeño, por ejemplo, llega a decir que los antiguos canarios no conocían letras ni caracteres, aunque se valían de pinturas toscas. ¿Quiénes eran los ignorantes? ¿Los vencedores o los vencidos? Los guanches, sí, eran portadores no solo de una escritura rica y original, sino también de una cultura ancestral que hoy causa asombro. Según la antropología biológica, se trataba de un pueblo de raza blanca, con un 80 o un 90% de individuos de cabellos y ojos oscuros. Solo los del norte, en un 10 o un 20%, eran rubios, con ojos claros. La genética, muy recientemente, ha venido a confirmar las sospechas de lingüistas, arqueólogos y antropólogos. Los genes de los guanches proceden del mundo bereber. Así lo demuestran los estudios de las enzimas en los glóbulos rojos y del DNA mitocondrial. Estos genes mitocondriales, transmitidos exclusivamente por vía materna, han arrojado unos resultados esclarecedores. En las Canarias, los genes paternos
proceden principalmente de la península ibérica. Los maternos, en cambio, son saharianos. La explicación habría que buscarla en las matanzas acaecidas durante la conquista. Los castellanos diezmaron a los guanches varones, respetando a las mujeres. Después llegaría el mestizaje. Guanches en general robustos, bien adaptados al terreno. De tallas notables, con una media de 1,70 metros para los hombres y 1,56 para las mujeres. Guanches con una capacidad craneal media de 1.557 centímetros cúbicos. Una cifra que presupone un importante desarrollo mental. En otras palabras, lo contrario a lo escrito y divulgado por los conquistadores españoles. Los guanches no eran salvajes. Los guanches adoraban a un Dios único, invisible y sustentador de todo lo creado. Lo llamaban Aborak, es decir, el grande, el sublime. Era el Dios de sus ancestros con el que podían establecer un diálogo directo, algo que sorprendió y no gustó a los evangelizadores castellanos. Los guanches practicaban el bautismo sobre las cabezas de los niños, y la mujer que derramaba el agua quedaba emparentada con los padres. Los guanches disponían de templos en los que se encomendaban a Dios. Los llamaban Almogaren, Casa Santa, y subían a las más altas montañas para invocar a la divinidad, tal y como era costumbre entre los antiguos pobladores del Tassili. Los guanches sorprendieron una y otra vez a los conquistadores españoles. Sus mujeres se apartaban del mundo, aislándose en cuevas y ejerciendo la oración y la contemplación. Los monasterios, en efecto, ya estaban inventados. Las mujeres guanches fueron sacerdotisas y también amazonas, guerreras y cazadoras, otra herencia sahariana. La mujer guanche, como sucede entre los tuaregs, gozaba de una alta consideración y respeto. Podía sentarse en el trono y gobernar al pueblo, como ocurrió con la mítica Tin Jinan, la mujer gigante que veneran los tuaregs. Los guanches juraban ante el Ser Supremo, poniéndolo como testigo de sus acciones. Y heredaron del Sáhara sus creencias en genios y espíritus maléficos, los célebres diablos o jinns de los nómadas. Los guanches trajeron consigo el arte de la adivinación, una costumbre arraigada en el Sáhara desde tiempo inmemorial. Estos magos y santones, a los que llamaban guañameñe, ejercían una gran influencia sobre la población. Ellos fueron los que profetizaron mucho antes del arribo de los conquistadores la llegada a las islas de unas gentes blancas a bordo de unos grandes pájaros. Y del mundo bereber proceden igualmente sus ideas sobre las fuerzas del mal. Al infierno lo llamaban Egeide. De ahí procede el término Teide, la montaña que rugía, temblaba y arrojaba fuego. La religión de las puertas infernales y del río ardiente y subterráneo por el que navegaban los muertos fue otra de las herencias saharianas, practicada por los pueblos que emigraron del desierto. Después, mucho después, el cristianismo haría suya esta prehistórica concepción de las puertas del infierno y del bautismo. Y como los tuareg y bereberes, los guanches sintieron un especial terror por determinadas montañas.
lo que hoy en el Sáhara se conoce como Montañas del Diablo. Allí habitaban los dioses y los jinns. Allí desaparecen hombres y ganado. Y los que logran regresar enloquecen para siempre. Son las cumbres sagradas como las del Tassili, donde un día descendieron los cabezas redondas. Allí dejaban los guanches y aún dejan los tuaregs toda clase de pequeñas cerámicas a manera de exvotos. Son ofrendas y peticiones a la divinidad. Allí quemaban los guanches hierbas olorosas exactamente igual que los bereberes de hoy. Y eran los guanches gentes alegres y festivas, amantes de toda suerte de juegos y desafíos. Uno de ellos consistía en el levantamiento de piedras. Enormes rocas que alzaban a pulso, desplazándolas por hombros, cuello y espaldas. Un deporte tradicional entre los vascos, otro pueblo que también emigró del Sáhara. ¿Y de dónde aprendieron los guanches a comunicarse con el lenguaje de los silbidos? ¿Cómo explicar que esa misma técnica sea utilizada aún entre los nómadas y pastores del Sáhara? Y al igual que los antiguos pobladores saharianos, los guanches en tiempos de sequía conducían el ganado hacia lugares despejados. Allí apartaban las crías de las ovejas y esperaban a que los balidos de los corderos atrajeran la atención del Ser Supremo, regalándoles la lluvia. ¿Otra casualidad? Grabados de pies humanos en Canarias y Argelia. Otra señal del origen común de bereberes y guanches. Nadie en realidad ha sabido interpretar su significado. Y los guanches, como los descendientes de aquel jardín sahariano, tuvieron desde el principio una clarísima idea de la supervivencia después de la muerte. ¿Quién les enseñó? Y lo más intrigante, ¿dónde y cuándo aprendieron a momificar? Aunque las técnicas guanches no son idénticas a las egipcias, no pude evitar un lógico pensamiento. Si guanches y egipcios emigraron del Sáhara, lo más probable es que el arte de la momificación partiera de una enseñanza común. Y como los bereberes, los guanches enterraron a sus muertos en túmulos circulares y formando anillos concéntricos. Los guanches disponían también de una profesión que, a mi entender, nos empuja a reflexionar sobre otros pueblos igualmente salidos del Sáhara: los embalsamadores. Hombres y mujeres especializados en el lavado de los cuerpos, en la extracción de las vísceras y en el relleno de los restos. Este proceso, conocido como mirlado, solo podía ser desarrollado por unos especialistas que jamás tenían contacto con el resto de la comunidad. Eran los apestados, hombres y mujeres que no podían ser tocados y que recibían el alimento a distancia. Y un apunte más que fortalece el indudable origen sahariano de los guanches. Es Spinoza en el siglo XVI quien nos alerta sobre una de las costumbres de los antiguos canarios. Dice el cronista: el rey, el mencey, no casaba con gente baja,
Y a falta de no haber con quién casar, por no ensuciar su linaje, se casaban hermanos con hermanas. Los guanches en efecto practicaban la endogamia de linaje, exactamente igual que los faraones egipcios. Así preservaban a las élites y, en definitiva, al sistema de organización social. ¿De dónde partió esta costumbre? No es sospechoso y significativo que ambas culturas, guanche y egipcia, procedieran del Sáhara. Como sospechosa es la habilidad de los guanches para trepanar, otra habilidad compartida con los egipcios. ¿Cómo supieron los guanches que estas perforaciones frontales o parietales aliviaban y mejoraban a los enfermos y heridos? Los guanches, sí, una magnífica cultura que, como escribió Cuscoy, fundador del Museo Arqueológico de Tenerife, llegó en silencio, vivió en silencio y desapareció en silencio. Las otras dos grandes corrientes migratorias procedentes del Sáhara me reservaron otras tantas y desconcertantes sorpresas. Durante meses proseguí las indagaciones. Todo encajó. Las imparables y sucesivas oleadas de etnias que huyeron de la desertización serían las responsables de la aparición en la península ibérica e Italia de otras dos destacadas y míticas culturas, la íbera y la etrusca. Ambas nacidas de un tronco común, el universo bereber, eran casi hermanas. Ambas se hallaban igualmente emparentadas con guanches, vascos y egipcios. Los primeros, los íberos, como escribe Estrabón, pudieron penetrar en la actual España hacia el sexto milenio antes de Cristo. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y durante esos miles de años fueron conquistando un territorio semivacío, ocupado por primitivos y toscos cazadores. Y se extendieron por el Levante, Andalucía, Cataluña y buena parte del norte de España. Los etruscos, por su parte, saltaron del Sáhara, aventurándose en la ocupación de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y desde allí al centro de Italia. Estas hipótesis sobre los orígenes de íberos y etruscos no son aceptadas por muchos de los historiadores. Para estos expertos, los íberos llegaron de Asia o sencillamente eran oriundos de la península ibérica. Otros comparten el criterio sahariano. En el caso de los etruscos, la mayor parte de los especialistas se muestra disconforme con el posible origen bereber. Para algunos procedían de la península anatólica, como defendía Heródoto. Es el llamado origen oriental. Para otros, los etruscos nacieron en la propia Italia, tesis defendida por Dionisio de Halicarnaso. Por último, hay quien defiende el origen centroeuropeo, como postulaba Niebuhr. La verdad es que al analizar algunos de los rasgos y características principales de ambos pueblos, la única tesis coherente es el bereber. Veamos hasta dónde llegan esas aplastantes coincidencias.
Los primitivos íberos, al huir del Sáhara, trajeron consigo, como sucedió con los guanches, una ya familiar religión centrada en los ríos infernales. Una religión gemela a la bereber, en la que grutas y montañas ocuparon un lugar destacado. Eran las puertas del infierno, con un verdugo que atormentaba a los muertos, Caronte. Eran centros sagrados en los que también depositaban exvotos y ofrendas olorosas. Exvotos en bronce o cerámica, depositados en troncos de árboles, grutas o hendiduras de las rocas, exactamente igual que guanches y bereberes. Exvotos que representan hombres o mujeres con una mano alzada en señal de saludo, como las pinturas y grabados del Tassili y de Libia. Una religión que entronizó también a la diosa madre, una divinidad femenina de primer orden, asociada al mundo de ultratumba y a la fecundidad. Los íberos tenían plena conciencia de la vida después de la muerte. Y al igual que guanches y bereberes, acompañaban los restos de los difuntos con alimentos y objetos personales. Incineraban a sus muertos y depositaban las cenizas en urnas, exactamente igual que los etruscos. Y me pregunto, si ambos pueblos hubieran sido autóctonos, ¿cómo explicar tan singular coincidencia? Los íberos se distinguieron también por su afición a las artes adivinatorias, una tradición compartida por sus hermanos bereberes, guanches y etruscos. ¿Casualidad? ¿Y qué decir del vestuario y las joyas? El ajuar íbero solo es comparable al etrusco. Polibio habla de las ricas capas de lino teñidas en púrpura y usadas por los turdetanos y mercenarios ibéricos de Aníbal. Bajo estas túnicas los hombres lucen otros vestuarios ajustados, con hermosas y anchas hebillas de oro y plata. En las mujeres, la vestimenta es más espectacular. Está formada por una superposición de túnicas con capas bordadas que reposan sobre los hombros. Y se tocan con velos y chales. Colgantes, brazaletes y collares finamente trabajados decoran las esculturas en piedra y los bronces hallados en decenas de asentamientos. Unas vestiduras, tocados y adornos que ya hemos visto en los grabados y pinturas de hace 10.000 y 9.000 años en el Sáhara. Toda una herencia bereber que se refleja igualmente en la extraordinaria pasión de los íberos por el toro y los seres sobrehumanos. Toros y bóvidos que fueron pintados y grabados por sus lejanos ancestros en los abrigos rocosos del Tassili, del Atlas y del Fesán. Seres monstruosos, alados, con cabezas de felino o de perro, pintados y grabados a cientos en el corazón del Sáhara. Y finalmente la escritura y la genética. Aquella prodigiosa cultura dejó múltiples ejemplos de sus alfabetos, muchos de ellos alterados ya por las lógicas influencias de otros pueblos. Hasta el momento han sido hallados más de 600 testimonios escritos. Y al examinarlos aparecen nuevamente los viejos y ya familiares símbolos que integraron el bereber antiguo, exactamente igual que en la escritura guanche, exactamente igual, como veremos, que en la escritura etrusca. Pero por si no habían suficientes pruebas que demuestran el claro origen sahariano de los íberos, la genética entró nuevamente en acción. Y un equipo del doctor Antonio Arnaiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, viajó por el norte de África examinando los potenciales genéticos de los bereberes. Al compararlos con los de los españoles, legítimos descendientes del pueblo íbero, los resultados fueron abrumadores. Los genes HLA de unos y otros conservan el mismo sustrato.
En otras palabras, íberos o españoles y bereberes poseen un origen común. Pertenecen a la misma raza. Al igual que a los guanches, la desertización los expulsó de su verdadera patria. La investigación de aquel éxodo me ha traído hasta el corazón del mundo etrusco. En mi opinión, otro de los pueblos que huyó del Sáhara. Aquí, en esta tumba y en otras similares, he encontrado lo que buscaba: las puertas del infierno. Las puertas del infierno. Ya no se trataba de tradiciones orales. Aquí, en el silencio de los cementerios etruscos, está la prueba física de esa religión que compartieron los saharianos. La enigmática civilización etrusca, en la que bebieron romanos y griegos, rindió un especial culto al más allá. Al igual que bereberes, guanches e íberos, los etruscos vivieron obsesionados por ese río subterráneo de fuego en el que navegaban los muertos. Un río infernal. Un río angustioso al que se tenía acceso por estas puertas. La religión de las puertas todavía vigente entre los pueblos saharianos. Otra evidencia de aquel tronco común. Evidencias las encontramos a decenas. Las puertas del infierno, también en piedra. Magos y adivinos. Otra de las grandes especialidades de los etruscos. El célebre hígado de Piacenza, sobre el que vaticinaban los augures. Otra herencia bereber. Mujeres etruscas. Con una independencia, libertad y cultura impensables en el primer milenio antes de Cristo. Unas características de la mujer bereber. Unas características que asombraron al mundo. Trenzas idénticas a las africanas. Túmulos circulares como los construidos por sus antepasados en el Sáhara. Seres alados, a cientos, blancos y negros, como los representados en piedra y metal por los íberos, sus hermanos. Seres con largas orejas posteriormente llamados sátiros, idénticos a los pintados y grabados en el Sáhara. Y de nuevo los familiares símbolos bereberes, todavía reconocibles en la escritura etrusca. Una escritura, insisto, que partió del lenguaje común sahariano y que, como sucedería con la íbera, fue deformándose, presionada por múltiples influencias. Bereber antiguo en la escritura guanche, en la íbera y en la etrusca. ¿Casualidad? Y al final de nuestras investigaciones en Italia, otra pequeña gran sorpresa. Ocurrió por aparente casualidad. Al penetrar en una de las salas del Museo Etrusco de la ciudad de Tarquinia, algo extraño y superior a mí me empujó con fuerza hacia uno de los sepulcros. La fría mirada de la estatua, un magistrado del siglo III a.C. y que recibió el nombre de Laris Pulena, cobró vida. Llegué a su altura y la mirada de piedra de Laris se clavó en mí. Entonces aquel susurro añadió: el pergamino. Ahí está lo que buscas. Era un largo párrafo en etrusco. Y al poco apareció: palo, cero, palo. Los misteriosos símbolos del anillo de plata. Los misteriosos símbolos del lucerillo. Los misteriosos símbolos en la cúpula de la nave que fue vista en los billares.
y comprendí. En realidad poco importaban los supuestos mensajes del lucerillo y del anillo de plata. Aquella mágica aventura por el Sáhara y Europa cobró un nuevo significado, quizá el único o el más importante. Aquel intrigante palo, cero palo y el resto de los signos bereberes no eran otra cosa que unas sabias flechas indicadoras. Las pistas que me habían conducido a una realidad tan profunda como ignorada. La realidad de un continente, África, que fue cuna de grandes civilizaciones. África, hoy abandonada y despreciada por un hombre blanco que paradójicamente salió de ella. Y en la afilada mirada de los tuaregs leí el final del mensaje. Escribamos de nuevo la historia.